Imagina por un momento que tu relación con Dios es como una fogata. Al principio las llamas arden con fuerza, iluminando todo a tu alrededor. Pero si no la alimentas, si la descuidas, poco a poco comienza a apagarse hasta quedar solo en cenizas. ¿Cómo está tu fuego espiritual hoy? ¿Arde con pasión por Dios o apenas queda un pequeño resplandor? Hoy vamos a descubrir cómo avivar ese fuego, cómo encender una pasión genuina por Dios que no solo transforme tu vida, sino que impacte a todos los que te rodean. Pablo, un hombre transformado por la gracia de Dios, escribía desde la prisión, pero su espíritu no estaba cautivo. Su corazón ardía con un propósito inquebrantable: recordar a Timoteo que su llamado no era producto de la casualidad, sino del propósito eterno de Dios. Cuán fácil es olvidar que fuimos llamados para algo más grande que nosotros mismos. En un mundo donde muchos viven sin dirección, donde las distracciones ahogan la voz de Dios, hay una verdad que debemos abrazar. Dios nos ha llamado con un propósito divino. Cada palabra de Pablo resonaba como un eco en el alma de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, comenzaba la carta, no por mérito propio, no por accidente, sino por la voluntad de Dios. ¿Lo ves? No fue Pablo quien eligió a Dios, sino Dios quien eligió a Pablo. Y lo mismo ocurre contigo. Dios te ha llamado no solo para existir, sino para conocerle y hacerle conocer. Imagina por un momento a Timoteo leyendo esa carta, sintiendo el peso del llamado sobre sus hombros. Enfrentaba desafíos, luchas, tal vez momentos de duda. Y Pablo, con la autoridad de un padre espiritual, le recuerda: no estás aquí por azar. Hay una promesa de vida en Cristo que debes abrazar con todo tu ser. Ese mismo llamado resuena hoy. Hay cristianos que viven sin pasión, sin hambre de Dios, como barcos a la deriva sin destino. Pero cuando entiendes que Dios te ha llamado con un propósito eterno, todo cambia. Ya no puedes conformarte con una fe tibia. Ya no puedes vivir para ti mismo. Quieres más de Dios porque sabes que solo en Él encontrarás la plenitud de vida. Y aquí es donde la historia da un giro. El llamado no es solo una invitación, es una responsabilidad. Dios nos llama, pero depende de nosotros responder. Timoteo podía quedarse en su zona de confort o abrazar el propósito de Dios con valentía. ¿Y tú? ¿Responderás al llamado o te conformarás con una fe sin fuego? Es aquí donde la búsqueda de Dios se vuelve real. Cuando entiendes que Él te ha llamado, surge en tu interior un anhelo incontenible de conocerle más. Pero para caminar en ese propósito hay un secreto: la oración constante y sincera. Y es ahí donde nos dirigimos ahora. Pablo entendía algo que muchos creyentes hoy han olvidado. El verdadero poder en la vida cristiana nace en la oración, no en estrategias humanas, no en habilidades intelectuales, sino en la comunión diaria con Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¡Qué declaración tan poderosa! Pablo no solo predicaba la importancia de la oración, él la vivía. Timoteo, un joven líder, enfrentaba grandes desafíos. La persecución arreciaba, las dudas acechaban y el temor podía paralizarlo. Pero Pablo le recuerda que no está solo. Alguien ora por él, alguien clama por su vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra fe flaquea? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de rendirnos? Sin embargo, alguien intercedió por nosotros, y eso hizo la diferencia. Ahora bien, Pablo no oraba por rutina. No era una oración superficial, vacía o mecánica. Era un clamor genuino, ferviente, constante, noche y día. ¿Te imaginas el impacto de una vida así? ¿Cuánto cambiaría nuestra relación con Dios si realmente nos dedicáramos a orar con intensidad? Porque la verdad es esta: quien quiere más de Dios debe buscarle más en oración. Es fácil hablar de Dios, es fácil decir que lo amamos, pero la verdadera evidencia de nuestro amor se ve en cuánto tiempo pasamos con Él. La oración es la clave de una vida cristiana poderosa. Es allí donde la fe se fortalece, donde el corazón se renueva, donde recibimos dirección y donde el fuego de Dios se aviva en nosotros. Y aquí es donde el mensaje de Pablo a Timoteo cobra vida para nosotros hoy.
La iglesia de hoy necesita cristianos que oren sin cesar, creyentes que no dependan de su propia fuerza, sino del poder de Dios. No basta con asistir a la iglesia los domingos o leer la Biblia ocasionalmente. Si realmente queremos más de Dios, debemos hacer de la oración un estilo de vida. Es en la oración donde conocemos el corazón de Dios. Es en la oración donde encontramos fuerzas cuando todo parece perdido. Es en la oración donde Dios nos transforma y nos llena de su espíritu. Pero hay algo más. La oración y la fe van de la mano, porque no se trata solo de hablar con Dios, sino de confiar plenamente en Él. Y eso nos lleva al siguiente punto. Pablo no solo hablaba de la importancia de la oración, sino que señalaba algo aún más profundo. La fe genuina es el fundamento de una vida que busca más a Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos un principio poderoso, una fe real, auténtica. Es el motor que nos impulsa a amar más a Dios. Imagina a Timoteo leyendo estas palabras, recordando a su abuela, a su madre, las historias que ellas le contaron sobre la fidelidad de Dios, los momentos en los que las vio clamar con lágrimas en los ojos. Esa fe no era un acto religioso vacío, no era un simple ritual, era algo vivo, algo poderoso. Era una fe que transformaba, que sostenía, que ardía con fuego del Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos fracasan en su búsqueda de Dios. Quieren más de Él, pero sin una fe genuina. Quieren sentir su presencia, pero no confían en su palabra. Quieren respuestas, pero dudan de su poder. Dios no se revela a una fe fingida. Dios responde a una fe sincera, apasionada y firme. Pero hay algo más. La fe no solo se trata de creer, sino de transmitir. Timoteo no nació con fe, la aprendió, la recibió, la vio en acción. Aquí hay una verdad poderosa. Nuestra fe deja un legado. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Es una fe viva o simplemente una tradición? Nuestros hijos, nuestros amigos, ¿pueden ver en nosotros una fe real? El mundo de hoy está lleno de distracciones, de dudas, de ataques contra la verdad de Dios. Pero hay algo que no cambia. Una fe auténtica siempre resiste la prueba, cuando vienen las tormentas, cuando el enemigo se levanta, cuando el camino se vuelve oscuro. La fe genuina es la que nos mantiene firmes. Y es esa misma fe la que nos lleva a desear más de Dios. No basta con saber de Él, con hablar de Él, con escuchar sobre Él. Necesitamos experimentar su poder, pero para ello debemos avivar el fuego de su Espíritu en nuestras vidas. Y aquí es donde Pablo lleva a Timoteo a la siguiente enseñanza. Pero, ¿qué sucede cuando la fe comienza a debilitarse? ¿Qué hacemos cuando el fuego que una vez ardía en nuestro corazón parece desvanecerse? Pablo conocía bien este peligro, y por eso le escribe a Timoteo con un mandato claro y urgente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí hay una verdad profunda. El fuego de Dios puede apagarse si no lo alimentamos. Muchos comienzan su caminar con Cristo llenos de pasión. Claman, ayunan, buscan su presencia con fervor. Pero con el tiempo, los problemas, el desánimo y las distracciones del mundo enfrían el alma. Lo que antes era un fuego ardiente se convierte en cenizas. Y es aquí donde muchos se conforman. Se acostumbran a vivir con una fe apagada, sin hambre de Dios, sin pasión por su presencia. Pero Pablo no le dice a Timoteo que espere a que el fuego regrese solo. Le dice que lo avive. Esto implica acción, compromiso, esfuerzo. No basta con desear más de Dios. Hay que buscarlo con todas nuestras fuerzas. Un fuego no se aviva con indiferencia, sino con dedicación. Pablo le recuerda a Timoteo que el don de Dios ya estaba en él. No necesitaba buscarlo afuera, no tenía que esperar una nueva revelación. El poder de Dios ya estaba dentro de él, solo debía avivarlo. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios ya ha depositado su espíritu en nuestras vidas, pero somos nosotros quienes decidimos si lo mantenemos encendido o lo dejamos morir. ¿Cómo avivamos el fuego de Dios? Orando sin cesar, sumergiéndonos en su palabra, adorándole con todo nuestro corazón, obedeciendo su voz,
y alejándonos de todo lo que apague la pasión por su presencia. Si realmente queremos más de Dios, debemos hacer lo necesario para avivar su fuego en nosotros. No podemos vivir con una fe tibia. No podemos conformarnos con migajas de su presencia. Dios quiere encendernos con su espíritu, llenarnos de su poder, pero depende de nosotros mantener viva esa llama. Y aquí es donde Pablo revela el secreto para que ese fuego nunca se apague. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Esto nos lleva al último punto de nuestra reflexión. Pablo sabía que Timoteo enfrentaba desafíos. Sabía que el temor podía paralizarlo, que las pruebas podían hacerle dudar, que el fuego de su llamado podía debilitarse si no era avivado. Por eso, en su exhortación final en este pasaje, le recuerda una verdad que es clave para todo aquel que quiere más de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí está el secreto para una vida que arde con pasión por Dios. Vivir en el poder del Espíritu Santo, reflejar su amor y caminar en dominio propio. El temor es uno de los mayores enemigos del crecimiento espiritual. Nos hace dudar del llamado de Dios, nos convence de que no somos lo suficientemente buenos, nos susurra que no podemos ir más allá. Pero Pablo deja claro que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El miedo no proviene de Dios, la inseguridad no proviene de Dios, la pasividad espiritual no proviene de Dios. Si queremos más de Dios, debemos desechar el temor y abrazar el poder que Él nos ha dado. Y no solo poder, sino amor. Porque el amor es la esencia de Dios. No podemos buscar más de Dios si no estamos dispuestos a reflejar su amor. Un corazón lleno de resentimiento, de envidia, de orgullo, nunca podrá arder con el fuego del Espíritu. Pero cuando dejamos que el amor de Dios fluya en nosotros, nuestra relación con Él se vuelve más profunda, más real, más transformadora. Y finalmente, dominio propio. Porque una vida sin disciplina espiritual no puede sostener una relación creciente con Dios. Si queremos más de Él, debemos aprender a decir no a todo lo que enfría nuestra pasión espiritual. No podemos esperar estar llenos del Espíritu si nuestra vida está llena de distracciones, de pecado, de tibieza espiritual. El dominio propio nos ayuda a mantenernos firmes, a avivar el fuego y a vivir con propósito. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que buscar más a Dios no es solo un deseo, es una decisión de vivir en su poder, de reflejar su amor y de caminar en dominio propio. El fuego de Dios está disponible, el llamado está vigente, pero depende de nosotros responder. Así que la pregunta final es esta: ¿vas a conformarte con una fe tibia o decidirás buscar más de Dios con todo tu ser? El deseo de querer más a Dios no puede quedarse solo en palabras o emociones pasajeras. Pablo le deja claro a Timoteo que este anhelo debe traducirse en acción, en una vida que refleje el poder, el amor y la disciplina que vienen de Dios. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo vive alguien que realmente quiere más a Dios? La respuesta es sencilla pero desafiante: viviendo con valentía, testificando de Cristo y permaneciendo firme en la verdad. Un cristiano que quiere más de Dios no es alguien que solo siente su presencia en un culto o en un momento de oración, sino alguien que camina cada día con convicción y determinación. Pablo le escribe a Timoteo en un tiempo donde ser cristiano no era fácil. Había persecución, rechazo y desafíos constantes. Sin embargo, le recuerda que Dios le ha dado un espíritu de poder. Esto significa que no hay excusas para una fe débil o cobarde. Si queremos más de Dios, debemos aprender a caminar con valentía, a no avergonzarnos del Evangelio y a vivir con una fe inquebrantable. Pero este deseo de más de Dios también nos lleva a otro punto clave: nuestro testimonio. No podemos decir que queremos más de Dios si nuestra vida no lo refleja. Pablo menciona la fe genuina de la familia de Timoteo, una fe que se veía en su manera de vivir. Esto nos desafía a examinar nuestra propia vida. ¿Lo que decimos con nuestros labios se refleja en nuestras acciones? ¿Las personas a nuestro alrededor pueden ver a Dios en nosotros? Y finalmente, permanecer en la verdad. Vivimos en un mundo que constantemente intenta diluir el mensaje de Dios
un mundo donde muchos buscan acomodar la fe a sus propios deseos. Pero si realmente queremos más de Dios, debemos aferrarnos a su verdad sin compromisos. No se trata de vivir según nuestras emociones o según lo que es popular, sino según la palabra de Dios. Esto significa que nuestra relación con Dios no puede depender de las circunstancias. No podemos buscarlo solo cuando todo va bien, ni alejarnos cuando llegan las pruebas. Querer más a Dios implica un compromiso firme, una entrega total y una decisión diaria de caminar en su verdad. Y aquí es donde todo se conecta, porque cuando decidimos vivir con valentía, con un testimonio genuino y en la verdad, el fuego de Dios se mantiene encendido en nosotros. Pero hay algo más. Cuando vivimos de esta manera, también inspiramos a otros a querer más de Dios. Esto nos lleva al último punto, llamados a encender la pasión por Dios en otros. Cuando alguien arde con el fuego de Dios, no puede guardarlo solo para sí. Una vida apasionada por Dios impacta a otros, despierta hambre espiritual en quienes la rodean y deja un legado de fe. Esto es exactamente lo que Pablo hizo con Timoteo. No solo le enseñó, no solo le escribió cartas, sino que depositó en él un fuego espiritual que debía seguir ardiendo y expandiéndose. Pablo le recordó a Timoteo la fe genuina que había heredado de su madre y su abuela. Esto nos muestra que una fe encendida no muere con nosotros, sino que se transmite a otros. Cuando vivimos apasionados por Dios, nuestro testimonio impacta a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Nuestra vida se convierte en una antorcha que enciende a otros. Pero esto no sucede por accidente. Avivar el fuego en otros requiere intención, amor y discipulado. Pablo no solo le dio consejos a Timoteo, sino que caminó con él, le enseñó, oró por él y lo desafió a crecer. Este es el llamado para todo aquel que quiere más de Dios. No solo buscarlo para sí mismo, sino despertar esa misma pasión en otros. Esto significa que no podemos ser cristianos pasivos. Si nuestro amor por Dios es real, debe traducirse en acción. Debemos compartir la palabra, discipular a otros, servir con pasión y sobre todo reflejar con nuestra vida lo que significa caminar con Dios. No podemos limitarnos a una fe privada y silenciosa. Si realmente queremos más de Dios, debemos proclamar su grandeza, llevar su amor a otros y hacer discípulos. Y aquí está la verdad final. Cuando encendemos el fuego de Dios en otros, nuestra propia pasión por Él se fortalece, porque al hablar de su amor lo experimentamos más. Al enseñar su palabra, nos sumergimos más en ella. Al discipular, crecemos espiritualmente. Así que la pregunta final es, ¿estás dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios? ¿A dejar que tu pasión por Él inspire a otros? ¿A vivir con un fuego que nunca se apaga? Querer más a Dios no es solo un sentimiento, es una decisión, es un estilo de vida, es un llamado a vivir encendidos, a avivar el fuego y a llevar su luz al mundo. ¿Vas a responder a ese llamado? Querer más a Dios no es una simple emoción ni un sentimiento pasajero, es una decisión que marca el rumbo de nuestra vida. Es el compromiso de vivir con pasión, de buscar su presencia con todo nuestro ser, de caminar en poder, amor y dominio propio. No podemos permitir que el fuego de Dios en nosotros se apague. No podemos conformarnos con una fe tibia. Hoy es el día de avivar el fuego, de responder al llamado, de decirle al Señor, quiero más de ti, ora conmigo, Señor amado. Gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra. Reconocemos que muchas veces hemos dejado que el fuego en nuestro corazón se apague, que hemos vivido con una fe superficial, pero hoy venimos delante de ti con un anhelo profundo. Queremos más de ti, queremos vivir con pasión, queremos conocerte más, queremos caminar en el poder de tu Espíritu. Aviva en nosotros el fuego de tu presencia, renuévanos, llénanos de tu amor y ayúdanos a caminar con valentía. Que no nos dejemos vencer por el miedo ni por la comodidad, sino que seamos testigos fieles de tu gloria. Y así como tú has encendido nuestra vida, ayúdanos a encender la pasión por ti en otros. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando te buscamos de todo corazón, tú te dejas encontrar.
Hoy decidimos responder a tu llamado y entregarnos completamente a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra ha impactado tu vida, compártela con otros. Alguien más necesita escuchar que Dios quiere avivar el fuego en su corazón. Sé un instrumento para encender la pasión por Dios en quienes te rodean. Que su fuego nunca se apague en tu vida. Dios te bendiga.